examen, ¿no? de lectura de varios. Ya terminamos. Bien. Vamos a dar continuidad a lo que habíamos visto anoche. Ya hemos visto esto el día de ayer, todavía el tema de tipo de email, tipo de descarga, muy incorporado. Aquí vemos un email con un descargo reciente, un email, dos descargos antiguos. Vemos la diferencia entre un email con descarga reciente y un email con descarga antiguo. Habíamos visto algunos conceptos, sobre todo el tema de los agravantes. Dentro de los agravantes habíamos visto que la ley da de 15 a 20 años de cárcel a quien comete delitos de violación. Pero esos 15 a 20 años pueden extenderse en cualquiera de estos casos que hemos visto, ¿cierto? Cuando el hecho se produce frente a menores de edad, cuando el hecho hubiera ocurrido más de una persona, dos o más personas, cuando el hecho se produce cuando la víctima está inconsciente, cuando en la comisión de delitos se utilizan armas, pues su pareja, su cónyuge, su marido de la víctima, cuando el autor estuviera encargado del cuidado, fuera su profesor, fuera su maestro, ¿no? Alguien ha pertenecido al grupo de los Boy Scouts. No, antes era época en la que nosotros éramos niños. Era un orgullo y todo el mundo quería ser Boy Scout. Había un grupo Boy Scout en todos los colegios, y a raíz de muchas situaciones que se dieron de este tipo, también de esto del Boy Scout a nivel mundial, tampoco también se ha ido interesando el interés que había. Fue una organización muy bonita, ¿no? Donde se aprendía primeros auxilios, donde se aprendían valores, pero no falta, como lo que sucede en la Iglesia Católica. No vamos a decir que todos los sacerdotes son pederastas, todos los sacerdotes son abusadores. Imagínense una organización tan grande que es la Iglesia Católica, que todos tengan esas inclinaciones. Estaríamos viendo a la organización más grande del mundo si fuera así. Pero lamentablemente pasa que de 100 sacerdotes que pueden haber, que uno o dos tengan esas inclinaciones a usar a menores o cualquier persona que tiene mujer, ya desvirtúa toda la organización. Lo mismo pasó con los Boy Scouts. Fue una organización que era tan grande, es más, en Estados Unidos, por ejemplo, se necesitaba, incluso se decía que la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos habían sido Boy Scouts de niños. Se tenía esa tradición, ese prestigio.
aprendía el tema de los valores y las buenas costumbres. Se enseñaba el respeto a los mayores, el respeto a la naturaleza, el saber cocinar. Uno aprendía a cocinar en los Boy Scouts, porque muchas veces nuestros padres nos mandaban a los Boy Scouts porque se decía en la casa, en las vacaciones, los hijos no querían hacer nada, querían echarse a dormir todo el día o a jugar fútbol. Esa era la vacación de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Y entonces los padres nos escribían a los Boy Scouts, porque los Boy Scouts hacíamos campamentos, y en los campamentos nos enseñaban a cocinar, nos enseñaban a tender la cama, nos enseñaban a organizar los útiles, a construir una tienda de campaña. Entonces uno aprendía cosas muy bonitas, pero situaciones así como el hecho de que una persona pueda hacer algo incorrecto va destruyendo totalmente instituciones enteras. Y lo mismo pasa en el área médica. Sabemos que todos los médicos estudiamos, ustedes aquí están sacrificando su vacación para evitar una materia, para tener un poco más de tiempo para las materias que vienen. Pero así como hay gente que se sacrifica, hay gente también que quizás no le interesa, solo quiere tener un título para decir soy doctor, para después meter atropellos o hacer cosas ilegales, porque el título de médico, solamente el hecho de ser médico ya a uno le da una posición de autoridad. Uno pasa a ser un líder dentro de su barrio, dentro de una organización. El solo hecho de ser médico, que sea solo ser el médico general. Y hay gente, como sucede actualmente con el gobierno, que así tenga un poquito de poder, aprovecha ese poquito de poder para hacer daño. Entonces, este tipo de leyes se han hecho precisamente para eso, para que la gente que piensa que teniendo más poder, teniendo un poco más de autoridad, va a poder abusar de los demás, se está equivocando. Porque estamos viendo que el hecho de ser autoridad, ya sea profesor, ya sea profesor de internado, laboratorio, de residencia médica, y que cometa un acto de este tipo, se le agrava 5 años más la pena si se realiza un tipo de acto. Y esto les decimos porque esto también sucede en los hospitales. Nosotros hemos tenido denuncias en hospitales donde médicos con mayor jerarquía han querido abusar de personas de menor jerarquía, hablando de internos o internas, también no sé si es en posición de jefe de servicio o R3. Ustedes saben que en las organizaciones el interno está más abajo, después viene el R1, el R2, el R3, después viene el jefe de servicio. Esa jerarquía. Pero no es como en el cuartel. Eso ya se está perdiendo. Antes el R2 podía pisotearlo al R1 y el R1 pisoteaba al interno. Eso le podía obligar a hacer cosas ilegales. O sea, nunca eso estuvo permitido, pero había como un temor más de denunciar. Hoy en día no. Hoy en día nosotros, antes de que ustedes vayan a internado, en diciembre de este año, nosotros vamos a dar una charla, justamente es a mí, me han encomendado para las diferencias que dan de inducción antes del internado rotatorio, donde les hacemos conocer sus derechos y obligaciones al médico interno para ingresar al internado rotatorio. Y dentro de esas obligaciones y derechos está que nadie puede obligarles a hacer algo contra su voluntad o algo que está reñido la moral y buenas costumbres. Ningún médico, por más que sea R3, que sea jefe de servicio, que sea médico de planta, siendo ustedes internos o internas, pueden obligarles a salir. Si existe más custodia clínica allá, castigo este fin de semana al salir del turno, van a salir conmigo. Eso le digo porque eso se ha dado.
En todo lado hay gente abusiva, pero hay que saber frenar, no tiene que tener miedo. Decirle, doctor, yo sé mis derechos, sé mis obligaciones, usted me tiene que castigar dentro de lo que dice el reglamento, castígueme. Si usted se sobrepasa lo que dice el reglamento, yo tengo todo el derecho de presentar un reclamo. Se puede apelar al castigo. Si ustedes ven que el castigo es injusto, si se debe a la referencia, porque no le hicieron caso a él, a lo que él quería, insinuaciones, a situaciones de tipo sexual. Pueden reclamar ante el jefe superior. Si el R2, el R1 le castiga, pueden irse al R2 en el caso de reclamo. O directamente pueden irse a la de docencia que era aquí en la calle Bolívar, que es la cultura de Tiraí. Entonces eso es importante de que ustedes sepan que todos estos abusos nosotros no tenemos por qué tolerarlos, mucho más en un ambiente médico. Fíjense ustedes, a veces en la medicina, las personas que tienen una posición de poder quieren aprovecharse de ese poder pensando que nada les va a pasar, cuando en la ley vemos más bien que esa posición de poder agrava mucho más su situación jurídica. En vez de ir 15 o 20 años presos, se van a retirar 25 años presos, 5 años más de presos. Pues decíamos, el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones degradantes, humillaciones, castigos, burlas. Dentro de eso también están las fotografías. Hoy en día la violencia mediática, que se llama, el tomar fotografías y difundirlas en los medios de comunicación, es una violencia mediática que tiene cárcel. Cuando la víctima tuviera algún grado de discapacidad, mayor de 60 años, cuando la víctima se encuentra embarazada o quede embarazada, cuando el autor hubiera cometido el hecho más de una oportunidad, de forma repetitiva, como a consecuencia de eso le contagia alguna enfermedad de transmisión sexual, cualquiera sea, sífilis, gonorrea, VIH, cualquier otra enfermedad. Por último, cuando el autor fuera ascendiente, descendiente, se tuviera algún grado de parentesco. En el artículo 312 habla de lo que el otro día hablábamos también del abuso sexual, que dice que cuando en la misma circunstancia, en 312 y 308 bis, es decir, abuso sexual, se realizaran actos sexuales no consecutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de 6 a 10 años de privación de libertad. No es necesario que el agresor la haya penetrado. El solo hecho de someterle a situaciones de actos sexuales no constitutivos, o sea, que no tenga que ver con la penetración, pero que tenga que ver con manoseo, con toques impúdicos en la mujer, en los pechos, en la región genital, y en los hombres, en la glútea o en la región genital, eso será sancionado con una pena de 6 a 10 años de libertad. Ahora, ¿cómo se va a comprobar ese hecho? Porque aquí no se está violentando el IBE, no se está cometiendo el proceso de educación. Ahí directamente a lo que se va es un tema de acusación de una persona contra otra persona. Es decir, es mi palabra contra la palabra de la otra persona. ¿Y quién dirime eso? Porque yo puedo decir que no, yo no, ni la conozco, nunca la vi. Y la víctima puede decir que sí, que yo la toqué, la conocé, todo eso. Entonces, eso va a dirimir la psicología forense. Se va a someter a una prueba, tanto a la víctima como al agresor, una prueba se llama la cámara Gesell. La cámara Gesell es una habitación dividida
dividida con un vidrio polarizado en dos partes, donde la víctima es interrogada por un psicólogo, una psicóloga, y en la otra parte de la habitación puede estar el agresor, el acusado, y puede estar también la policía, el fiscal, donde la víctima cuenta todo lo que ha pasado, este lado de la habitación, y en este otro lado de la habitación escucha todo lo que está contando sin que pueda haber una comunicación directa. Y después la víctima es sometida a un test. Hay varios test en realidad que se realizan. El test bajo la lluvia es un test muy importante que se lleva a cabo hoy en día, que es un test que permite con una no exactitud al 100%, pero con un alto grado de certeza saber si la persona está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. Son diversas preguntas realizadas, diseñadas por psicólogos especialistas que pueden determinar si la persona está mintiendo o no. Eso, ante el hecho que también hay muchos falsos casos de abuso o violación, porque fíjense, en este tipo de abuso sexual, cualquiera puede acusar a cualquier persona. Por último, no me cae alguien dentro del internado, dentro del hospital, para que me den un paro o denuncio o acuso. Se ha dado también ese tipo de situación de falsas denuncias. Felizmente, como hay este tipo de situaciones que se puede utilizar la psicología forense, sobre todo, se puede determinar si está diciendo la supuesta víctima verdad o es falsa. Se aplicarán, dice, los agravantes del artículo 310, que si la víctima es niña, niño o adolescente, la pena de privativa de libertad será de 10 a 15 años. Fíjense ustedes que cuando es menor de edad siempre aumenta la pena. ¿Por qué? Porque el supuesto de que se está destruyendo una niñez. Ustedes tienen que saber que una persona, un menor de edad, una menor de edad que es sometida a violencia sexual, no necesariamente a la penetración, un solo hecho de ser manoseada, ser sometida a los públicos, se está robando su niñez. Por eso una persona de esa edad, cuando es sometida a este tipo de agresiones, deja de jugar y hoy en día los profesores de los colegios ya se están entrenando en ese sentido. Ellos todo el tiempo, los profesores de primaria, están mirando a los niños. Cuando ven que un niño no juega con nosotros, está retraído, en vez de salir al recreo se entra dentro del curso, se pone en silencio, se pone calladito, no quiere charlar con nadie, directamente los profesores sospechan que algo le ha pasado. No están viendo una niña normal. Entonces lo que hacen es, sin decirles a sus padres, ponerle en contacto con el psicólogo del colegio. Por eso es que la mayor parte del colegio ahora hay psicólogo, y si no hubiera, llaman a un psicólogo de la defensoría, y más del 50% de los casos los psicólogos detectan que ha habido una agresión sexual, y por esa razón el niño no está jugando normalmente, compañero, no está divirtiéndose. ¿Por qué? Porque se le ha robado su niñez, se le ha destruido su niñez con un acto de violencia. Por eso es que la pena es mayor. El artículo 312 dice que los actos sexuales abusivos se sancionará con privación de libertad de 4 a 6 años a la persona que durante la relación sexual consentida obligue a su pareja cónyuge a soportar actos de violencia y humillación. ¿No? Por eso, un poco para romper el hielo de la clase, ayer le preguntaba si alguien había visto esa película, Las 50 sombras de Grey, que justamente es una película, y ojo, que no es una situación para tomarlo como un chiste, simplemente que hoy en día, incluso en las escuelas de psicología, aquí en la Gabriel, en
Facultad de Psicología. Hay películas que les dan como tarea a los alumnos de psicología que vean, ¿no? Por ejemplo, una película de culto que todos los psicólogos han visto, se llama La Naranja Mecánica. No sé si alguien se acuerda, ha visto una película también psicológica, una película donde se ve el despertar de la adolescencia de toda una generación. Se ven también situaciones así que rayan entre lo cómico, entre lo travieso y lo delictivo. Y lo mismo tiene que ver esa película. Cualquiera que vea desde un punto de vista normal va a ver una película en la que un tipo que tiene algunas perversiones sexuales la somete a su pareja a un montón de situaciones que producen humillación y lo va a dejar así, ¿no? Pero sin embargo, si uno lo ve desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista médico, legal, va a ver que en esa película se dan muchas de estas situaciones de humillación, de sexo sadomasoquista, ¿no? de virtualismo, de parcialismo, ¿no? Después vamos a ver algunas de las relaciones sexuales. Entonces, se ven cada una de estas situaciones, las cuales que uno pasa a identificar, se da cuenta que a veces, como se dice, uno por amor, porque está enamorado de una persona, tolera ciertas conductas que no debería tolerar. Porque hasta dentro del amor, dentro de la pareja, tienen que existir límites. No es porque yo estoy enamorado de alguien, esa persona puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Cada persona tiene que poner sus límites, tiene que haber límites entre lo que es permisivo y lo que no es permisivo. Por eso este artículo habla de estos actos sexuales abusivos y se le da privación de 4 a 6 años de cárcel. Por ejemplo, al protagonista masculino de esa película ya le hubieran dado 6 años de cárcel. Y hay una segunda parte, dice la segunda sobre de Grey, no la conocemos nosotros, pero igual que hay peor perversión. Entonces, de todo uno tiene que aprender, incluso de películas que son destinadas, tienen un contenido psicológico que nos va a servir a nosotros para aprender qué es lo permitido y qué no es lo permitido. El mismo artículo, el 312, habla de la pena se agravará en 1/3 cuando el autor obligue a su cónyuge conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales con terceras personas. Para ser cómico, pero hoy en día nos llega a nosotros personas que nos dicen: tengo mi pareja, tengo mi esposo, y de un momento a otro lo he notado medio raro y el otro día me propuso hacer un trío, traer otra persona más. Entonces, fíjense que eso no es algo cómico, no es un chiste, sino ya constituye una agresión, como lo que obliga a tener relaciones sexuales con terceras personas. ¿Qué es lo que normalmente se tiene que dar en una relación de pareja? Un hombre con una mujer. Una parte de la Biblia, de los lugares donde nosotros tenemos la sabiduría, se habla de relaciones entre 3. Más que ya desde la antigüedad había este delito que en francés se llamaba homenaje a Royce, significa el sexo entre 3 personas, y ya estaba en la época de la Edad Media que estaba prohibido y ya tenía su sanción. El 312 tercero dice padecimientos sexuales. Será sancionado con pena privativa de libertad de
de 15 a 30 años y en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población o grupo humano incurren las siguientes acciones: someta a personas a violación o cualquier forma de abuso sexual, humillación, ultrajes sexuales, someta a una persona o más personas a prostitución forzada, mantenga confinada a una mujer que haya embarazado por la fuerza con la intención de incluir en la composición étnica de una población. Esto lamentablemente, jóvenes, se ha dado, sobre todo, bueno, en todas las guerras se ha dado, pero donde más se ha dado ha sido en la Segunda Guerra Mundial. Que bueno que si alguien busca y hace esa averiguación, se va a ver también que se pueda tener una noción extra relacionada a la mayor número de violaciones que se ha dado en la historia de la humanidad, que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, al terminar ya la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético, el ejército ruso soviético, entró a la ciudad de Berlín y los jefes superiores, los altos jefes superiores del ejército soviético dieron la orden, como orden ejecutiva, para que todos los soldados soviéticos dieran rienda suelta a todos deseos sexuales con la población humana. Y entraron en un momento en que prácticamente el 90% de la población masculina de la ciudad de Berlín había muerto o estaban presos. Ustedes saben que Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se calcula que 30.000 mujeres fueron abusadas sexualmente en Alemania durante los meses de mayo y junio del año 1945 y fueron sistemáticamente abusadas, no una, dos, tres veces, fueron algunas mujeres abusadas hasta 20, 30 veces en una sola noche por los soldados del ejército ruso. Como consecuencia de esa situación hubo una gran cantidad de casos de suicidios de mujeres para evitar seguir siendo abusadas sexualmente, porque ellas sabían que en el tiempo que dure la ocupación del ejército soviético en Alemania iban a seguir siendo abusadas sexualmente. Se dieron la mayor cantidad de suicidios en masa de mujeres que hubo en la historia de la humanidad. Eso por sentido y con el permiso de las autoridades del líder soviético Joseph Stalin, que era el presidente de la Unión Soviética en ese entonces. Eso para que se den cuenta a la barbarie que puede llegar a una gente que no tiene creencia religiosa, que no tiene temor de Dios. Hablábamos el otro día de los regímenes comunista, socialista. Una persona que tiene temor de Dios no llega a emitir ese tipo de orden. Y es por eso que hasta hoy en día muchas mujeres llevan consigo. Se supone que la mayor parte de las mujeres han fallecido, pero han dejado hijos y han dejado nietos, que son hijos, nietos de esos soldados soviéticos que abusaron sexualmente. Muchas de ellas se sometieron a abortos forzados, o ellas se produjeron el aborto para no tener que llevar el embarazo del soldado borracho, porque hicieron lo que hizo el régimen soviético al entrar en repartir vodka, esa es la bebida de los soviéticos, ese vodka, repartir vodka en grandes cantidades y luego darles al orden de que entren a las casas y que puedan cometer todos los actos. Entonces, justamente este tipo de leyes, el 312, que tiene que ver con los padecimientos sexuales, se refiere a ese tipo de situaciones
pleno siglo XXI se siguen dando ese tipo de situaciones. Entonces, ahí se da lo que vemos aquí, la prostitución forzada, el confinamiento de mujeres, el embarazo de mujeres, con el fin de lo que ellos llaman realizar una limpieza étnica, que quiere decir limpieza étnica, embarazar a las mujeres para que ellas den a luz hijos de su raza de ellos. Ese tipo de conceptos, limpieza étnica, todo esto, violaciones forzadas, son conceptos salvajes, podemos llamar hoy en día, pero que lamentablemente se siguen dando. El año pasado nos tuvieron varios casos de ciudades ucranianas ocupadas en las que se dieron esta situación. Y este tema, que es el último que tiene que ver con la legislación, el código, todo esto está en el Código de Procedimiento Penal. Ya, ustedes. Nuevo Código de Procedimiento Penal. En este caso está en internet, también en la Gaceta Judicial, está el texto. Entonces, el 312 dice que la persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producir un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio, obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos para su beneficio o de una tercera persona, será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en 1/3. Fíjense ustedes, porque los derechos que ustedes tienen van a tener como internos usuarios, sobre todo las damas. Aquí fíjense, no está diciendo que haya penetración, agresión sexual, toques impúdicos. Aquí está diciendo que la persona que valiéndose de su posición jerárquica, de ser jefe, de ser jefe de servicio, de ser R3, R2, de cualquier índole, persiga, hostigue, exija, apremie, amenace con producir un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio o obligue por cualquier medio a otra persona que se ve. Dicen que este fin de semana, saliendo del turno, les invito, sobre todo a las chicas que se cantaban. Vamos a ir a comer, vamos a ir a comer chicharrón, y la que diga que no, directamente le viene el castigo. Entonces ya saben, jóvenes, que eso no debe hacerse. Y en el caso de ser un funcionario del público, además de la privación de libertad, es decir, la prisión de 4 a 8 años, se contempla la destitución del cargo. Inmediatamente se lo despide. Puede haber ganado su cargo por concurso de público, por concurso de méritos, tener un buen currículum, tener una especialidad, maestría, tener una gran cantidad de certificados, ser profesor universitario, conferencista internacional, puede ser el mejor cirujano del mundo, pero si comete estos delitos,
jefes, los que están ahorita en los hospitales, tenían mucho poder, tienen sí, mucho poder, pero más poder tiene una persona a veces desde el lugar que está abajo para poder denunciar cuando una persona comete algún acto incorrecto. Eso es bueno. Si todas las mujeres, sobre todo las damas, supieran esta situación, no habrían tantos abusos como todavía. Hay muchas denuncias en el hospital, porque siempre nosotros les decimos a los jóvenes que nos están yendo internados: ustedes están yendo internados al laboratorio a aprender la medicina, a aprender ya en la forma práctica. 5 años ustedes han estado en la teoría, sentados, escribiendo, aprendiendo, leyendo. Al entrar al internado van a tener 365 días para practicar todo lo que han aprendido durante 5 años. Pero esos 365 días están yendo a aprender, no están yendo a servir a otra persona, no están yendo a salir con algo, no están yendo a satisfacer necesidades de algo, están yendo a aprender la medicina. Por tanto, no es justo que venga cualquier tipo por ponerles un punto más de nota, por darles un turno libre, obligando a salir con ellos, a ir a un café, a ir al cine o a cualquier otra situación. Eso es un delito. Bueno, dentro de los signos médico-legales de la violación, ya habíamos visto, hay muchos. Los principales son las lesiones genitales, es decir, las heridas, contusiones que pueden haber a nivel de genitales. Los signos de coito. ¿Cuáles serían los signos de coito? En primer lugar, la presencia de semen. Segundo, la presencia de vellos púbicos. La presencia también de un contacto venéreo cuando vemos alguna lesión que tenga que ver con enfermedad de transmisión sexual. Después, la fecundación, una mujer que ha quedado embarazada. Después, signos eróticos de morbosidad, como ser mordeduras, estigmas unguiales, los típicos, ¿cómo le llaman ustedes a esas marcas que se producen con la boca en el cuello, marcas redondeadas? Chupones, ¿no? A partir de ahora, no le van a decir chupones, le van a decir sugilación. Ya, es el término médico para describir las sugilaciones. Que pueden ser producidas en un intento o con una marca de abuso sexual. Pero no necesariamente, porque sabemos que dentro del juego sexual previo que se llama, hay muchas parejas que normalmente pueden hacerse, sobre todo en parejas jóvenes, adolescentes, se pueden hacer incluso como una travesura, los chupones, así que no necesariamente el hecho de ver nosotros sugilaciones vamos a presumir que ha habido un abuso sexual, sino que esas sugilaciones acompañadas de cualquiera de estas otras lesiones o signos pueden llevarnos a suponer que ha habido un abuso sexual. Ahora, en esta parte, cuando decimos nosotros presencia de semen, cuando realizamos la valoración a una mujer, ¿será que simplemente viendo dedos genitales podemos presumir o asumir que el líquido que encontramos es semen? ¿Qué dice joven? ¿Será posible que solamente mirando podamos
adivinar qué es semen, lo que estamos viendo en la región genital. ¿Qué tendríamos que anotar en un examen físico? Eso es importante, ¿no? Como hemos visto muchos colegas que han incurrido en ese error, hacer una revisión ginecológica. Después de escribir en la historia clínica, se observa en la región vulvar de la mujer la presencia de semen, en la historia clínica. Y después con toda legalidad, por supuesto acusado se defendió, dijo, ¿cómo es posible que el médico simplemente mirando haya podido asumir que es semen? Cuando tenía ojos de microscopio, que podía ver espermatozoides, tenía un laboratorio en su vista que podía ver la presencia de PSA. Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? Que nosotros no tenemos que incurrir en el error de suponer cosas que no podemos comprobar con el laboratorio. Porque si observamos los genitales de una mujer y vemos que hay un líquido medio lechoso, blanquecino, podríamos pensar que se trata de líquido seminal. Pero ¿qué pasa en los casos en los que la mujer puede tener una secreción blanquecina, que es una candidiasis? La candidiasis vaginal tiene esa coloración blanquecina, grumosa, que puede confundirnos con una secreción seminal, semen. Es por eso que cuando nosotros hacemos una descripción, en ningún momento tendríamos que poner, se observa semen en el genital, de ninguna manera. Tendremos que nosotros mencionar que se observa líquido, blanquecino, hasta podemos decir consistencia lechosa, podemos decir, en el genital, y se toma muestra con hisopado para mandar a la laboratorio. En ningún momento vamos a decir que semen, o se presume la presencia de semen de ninguna manera, porque podemos equivocar, ni siquiera ante el supuesto que antes, fíjense cómo ha cambiado la medicina. Cuando nosotros salimos médicos hace más de 25 años, se decía, ¿no?, que uno puede presumir que una persona ha sido víctima de violencia sexual, ha tenido relaciones sexuales, cuando en los genitales se encuentra una secreción con un olor característico. ¿Alguien sabe qué olor tiene el líquido seminal del semen? ¿A qué huele? ¿Alguien tiene idea? Una pregunta, el líquido que se obtiene, se solicita a un laboratorio, ¿sería el laboratorio de espermograma? ¿O cuál sería? Para confirmar si es líquido seminal o no. Muy buena pregunta. Aquí hay dos pruebas que se van a realizar. En primer lugar, se va a realizar la prueba del PSA, que es una reacción. PSA, antígeno prostático específico. Son una prueba biológica. Y la otra prueba que se va a realizar es la prueba de pesquisa de espermatozoides. La pesquisa de espermatozoides se hace a través simplemente de la función de hematoxilina y eosina, que es la que se llama la función de arbolito de Navidad. Es una función que se hace en el objeto, y luego se observa. Se llama arbolito de Navidad porque justamente los núcleos, es decir, las cabezas de los espermatozoides, brillan como si fuera un arbolito de Navidad.
aprende esa adicción que tú ves. Entonces, hasta que no se haga eso, no se podría resumir. Pero nuevamente les digo, cuando se habla de olor, antes se decía que si uno en el momento de tomar la muestra o de realizar la valoración de una víctima siente un olor a lavandina, porque el olor del semen se decía que tiene un olor a lavandina, entonces se puede presumir que es líquido seminal. Pero hoy en día, habiendo los laboratorios necesarios, jóvenes, ese enunciado queda descartado. Porque también hay muchas secreciones femeninas que combinándose pueden tener un olor parecido a la lavandina. No solamente el semen. Por eso, cuando describimos, nosotros en ningún momento tenemos que anotar presencia de semen. Presencia de líquido blanquecino abundante en el efecto genital. Siempre. Yo obviamente al describir lesiones en el cuello, lesiones tipo redondeadas, no vamos a poner, se observa el pulmón, se observa sugilaciones en la región del cuello. Normalmente que quiere hacer circulaciones, los lugares más frecuentes donde se realiza es en el cuello. ¿Dónde más? En los senos. En las mamas, sí, en las mamas, en los hombros. Esos son los lugares donde más frecuentemente se encuentran. Ahora ya cuando comienza a rayarse dentro de lo que es el delito, se puede encontrar en regiones genitales, en las regiones de los glúteos, en la cara interna de los músculos. Pero eso ya tiene que ver con algún tipo de reflexión. Normalmente, los lugares más frecuentes es eso, el cuello, la región anterior del tórax, los hombros, los brazos. La violación anal. La violación anal, jóvenes, está descrito, es decir, incluso tiene un nombre en latín que se llama coito antinatura. ¿Por qué se llama antinatura? ¿Alguien me puede decir? Solamente viendo la palabra. ¿Qué querrá decir antinatura? Algo fuera de lo natural. Muy bien. Algo fuera de la natural. ¿Por qué? Y ojo, en este caso, sé que está grabando, ¿no? Lo que yo voy a decir es dentro de un punto de vista médico, porque es una opinión médica. De ninguna manera, y lo mismo yo quisiera que ustedes hagan, jóvenes, de nunca emitir juicios de valor o perjuicios contra personas que tengan algún tipo de costumbre o alguna creencia, ya sea religiosa, ya sea de género, ya sea de preferencia sexual. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado, en Bolivia y también en otros países, respeta la libertad sexual. Es decir, nosotros como médicos tenemos que ser muy respetuosos de que una persona
tenga alguna preferencia por tener relaciones heterosexuales, es decir, hombre o mujer, o que pueda tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. O sea, ya son preferencias, y eso está instituido. Pero nosotros como médicos, ya yendo desde el punto de vista científico, sabemos que el único órgano eminentemente copulador que existe es el órgano sexual femenino como receptor y como dador, se podría decir, sería el masculino, que es el pene, el miembro viril. ¿Esto por qué? Porque el órgano sexual femenino es el único que tiene las glándulas de Bartolino, que normalmente están al fondo de la vagina en 2 puntos. Entonces, son las 2 glándulas por excelencia que ayudan a mantener la región vaginal húmeda. Cuando la mujer está excitada, se produce una secreción abundante que hace, cuando se produzca la penetración o la introducción del pene, no haya lesiones y haya una sensación de placer, una sensación de bienestar. Ese es el objeto de las relaciones sexuales, que se sienta placer. En segundo lugar, el propósito es la procreación, tener hijos. Entonces, el órgano copulador de la mujer tiene esas características. No así la región anal. La región anal no tiene ninguna glándula de secreción de ninguna sustancia lubricante. Por lo tanto, es un tejido que normalmente está seco. Por lo tanto, cualquier introducción de cualquier objeto, ya sea un lapicero, ya sea un instrumento, el dedo o el miembro viril, normalmente va a producir lesiones, a no ser, como hoy en día ya hay personas que utilizan lubricantes artificiales, son las farmacias, hay que para vender, pero eso ya es un artificio, eso es artificial. Por eso se llama acto contra natura, o sexo contra natura. Por lo tanto, la violación anal, es importante determinar si hay signos de violencia reciente o si la víctima tiene coito anal anual habitual. Nosotros como médicos, nosotros no podemos juzgar ni criticar a nadie por tener relaciones sexuales por vía anal, ya sea hombre o mujer. Porque lamentablemente, y esto lo digo desde un punto de vista personal, lamentablemente hoy en día hay muchas parejas heterosexuales, así hombre o mujer, que tienen relaciones sexuales por vía anal. Eso se ha visto que se ha dado por la proliferación de la pornografía. La pornografía se ve que es habitual. Se ve hombres y mujeres teniendo relaciones por vía anal, como si no fuera por la natura, no se ve lesiones, no se ve sangrado, no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada de eso? Porque generalmente son actores, no son películas que se ven. Los actores se preparan. ¿Cómo se preparan? Se preparan con aceites, con lubricantes, un montón de artilugios para evitar que se produzcan lesiones. Y aún así se sabe, muchas veces hoy en día, que todo en internet ya queda proliferada la información. Se ve que muchas personas de la industria del entretenimiento de
pero sabemos que la mayor parte de las mujeres que realizan este tipo de actos lo hacen muchas veces por complacer a su pareja, por complacer a su marido, no porque ellas quieran. ¿Y por qué se da esa situación? Ustedes piensan que estamos hablando desde un punto de vista médico, académico. ¿Ustedes piensan que en la región anal hay algún órgano sensitivo erógeno, es decir, que produzca placer? Una terminación. Si alguien cree que hay, está bien, respetamos opiniones, pero le pregunto si dentro del punto de vista médico ustedes piensan o han leído en algún lugar de que en la región anal hay algún punto nervioso que tenga que ver con el placer. ¿Sí? Doctor, yo he escuchado, he leído que en el hombre más que todo. No sé si será verdad o mentira. Que dicen que supuestamente el punto G del hombre está en el punto. Lo que dice internet, no es por eso. ¿Alguien más ha escuchado algo o ha leído? ¿Sí? Para comenzar, me parece interesante una palabra que ha mencionado el compañero, el punto G. ¿Ustedes, las damas, creen que existe el punto G? Estimulando la próstata por vía anal, ¿no? Ya, pero volviendo a la anterior pregunta que le decía, ¿existe el punto G en las mujeres? El clítoris. Bueno, se hicieron muchos estudios, ¿no? El estudio más completo que existe sobre la sexualidad femenina es un tratado escrito por una pareja, estudio Master y Johnson se llama. Entonces, Master y su esposa Johnson, son dos sexólogos americanos, tratado más completo sobre sexología. Entonces, ellos en sus primeras investigaciones descubrieron o pensaron descubrir que en la región genital de la mujer había un punto de estimulación en el fondo de la vagina y le pusieron de nombre punto G. Pero investigaciones recientes han descubierto que en realidad el punto G de la mujer, si es que le quieren llamar así, punto de mayor estimulación, en realidad sería el clítoris. O sea, haciendo un estudio histológico, se han comprobado que las terminaciones nerviosas que más se concentran la mayor cantidad de fibras nerviosas relacionadas con el placer sexual, están concentradas en el clítoris, en la mujer y en el pene y el hombre. Sin embargo, como dijo su compañera, los urólogos recién lo han comprobado también, se ha comprobado que realizando una estimulación en la región anal, pero siempre y cuando la persona esté preparada para esa situación. Ustedes saben que cuando se hace un tacto rectal, que todos los hombres cuando llegamos a los 40, 50 años ya tenemos miedo, va a llegar un momento. Todo hombre que llega a esa edad tiene que hacerse un tacto rectal para diagnosticar cáncer de próstata, que es más frecuente a partir de los 40 años. Entonces, ¿qué hacen los urólogos? No es que el urólogo viene directamente por su verano y realiza el tacto. El urólogo se pone un guante, se pone vaselina líquida y trata de poner al paciente en una condición de relajación para realizar
guante, va a ser un guante que va a deslizarse suavemente. Entonces eso ya lo convierte en un artificio. Entonces puede ser que se despierten terminaciones nerviosas que puedan llevar a una sensación de excitación, pero dentro del punto de vista médico jóvenes sigue siendo un acto contra natura. ¿Por qué se llama acto contra natura? Porque llega a producir esto, los desgarros. Si fuera normal, si fuera dentro del punto de vista médico y anatómico, fuera algo que tiene que ver con la normalidad y con la fisiología normal, en algún momento en el ano se desprendería alguna sustancia o habría alguna glándula que secrete algún lubricante que evite que se produzca este tipo de lesiones. Por eso es que en la violación anal, como se dice, vamos a describir esas dos situaciones. Primero, si hay signos de violencia reciente. ¿Cuáles serían los signos de violencia reciente? Desgarros o fisuras anales. ¿Cuál es la diferencia entre desgarro? El desgarro, como dice su nombre, igual vamos a hacer la similitud de lo que es un reloj analógico, pero aquí la diferencia es que siempre los pliegues anales, o en la mayor parte de los casos, van a estar cerrados. Entonces el ano se va a ver de esa forma. Entonces un desgarro tiene una solución de continuidad, de color enrojecida, incluso va a presentar sangrado. Ese es un desgarro. Mientras que es una fisura, simplemente es uno de estos pliegues que está más enrojecido de lo normal, que está más engrosado y puede presentar también algún desgarro o algún sangrado pequeño sin llegar a desgarrar la mucosa. Esa es la diferencia entre un desgarro y una fisura. Eso sería un signo de coito anual reciente. Un signo de coito anal antiguo es el borramiento de pliegues. Normalmente cuando nosotros vemos a una persona en la exploración anal, vemos de que tiene que haber simetría de pliegue. Es como si lo dividiéramos al ano por la mitad, y si en este lado vemos 10 pliegues, en este otro lado también tendríamos que ver 10 pliegues. Entonces observamos con una buena fuente de iluminación y contamos los pliegues. Entonces si en este lado vemos 10 pliegues y en este lado vemos solamente 5, en esta parte donde hay borramiento de pliegues se puede suponer que ha habido una cicatriz, porque cuando el ano se desgarra y cicatriza no vuelve a formar pliegues. Es un signo de coito anal habitual. Una persona tiene cierta frecuencia relaciones sexuales y anal. También vamos a ver desgarros perianales, en algunos casos que son desgarros que pueden llegar hacia la profundidad, hemorragias en las paredes del ano, del perineo, signos de coito anual habitual, como ser borramiento de los pliegues, como decía, relajación del esfínter anal y un ano uniforme. También podemos ver lesiones para extragenitales, como lesiones de región abdominal, lesiones en glúteo, que a veces el
el agresor, en su intento por inmovilizar a la víctima, se lesiona como lesiones fungiales, de araña, los glúteos, las piernas, la cara interna de los muslos. ¿Sí? ¿Qué es ano infundibulíforme? Es lo que se llama el ano en embudo. Voy a ver si tengo una fotografía. Es lo que lamentablemente vemos en muchos niños o jovencitos que han sido sometidos a violencia sexual durante mucho tiempo, que el ano, como dice su nombre, queda como una forma de embudo en vez de tener esa característica como ven aquí. Tiene una apertura, ano dilatado, y que recién después de la dilatación aparece uno que otro pliegue. Entonces, un ano que está anormalmente abierto, que no debería estar. Es por eso que, nuevamente les digo, hablando dentro del punto de vista médico, nosotros sabemos que todas las personas tienen derecho a decidir con quién casarse, qué tipo de pareja tener. Pero nosotros como médicos también es necesario que asistamos a las parejas. Nosotros vienen pacientes de todo tipo. Mi esposa es ginecóloga, muchas veces ella me llama a mí para que también yo le ayude en la parte de la consejería. Hay mujeres que vienen y nos dicen mi marido le gusta tener relaciones sexuales con la teoría nada, a mí no me gusta, pero yo le doy gusto nomás porque se siente feliz, veo que si le digo que no, quizá va a buscar otro, me va a dejar. Muchas mujeres piensan así. Entonces nosotros les decimos que muchas veces que traigan a su esposo, llámelo a su esposo y queremos hablar con los dos. Y los sentamos a los dos y les decimos a su esposo, usted sabemos que no le está obligando, no le está obligando quizá de forma física, pero sí de forma psicológica, usted la está presionando y ella dice que no le gusta. Porque ¿cuáles son las consecuencias del coito habitual? Precisamente eso, el ano en embudo. Como el ano no es un órgano que se ha hecho para copular, o sea, no tiene la histología, la anatomía para tener ese tipo de práctica. Con el tiempo los pliegues van cediendo, van borrándose los pliegues y el ano se va dilatando, se va ensanchando. Entonces muchas personas que practican el coito anal de forma habitual, no les digo todo, pero sí muchas personas que practican, después de un tiempo tienen ya de discapacidad para retener las heces fecales, para retener los gases, una discapacidad para presionar el esfínter anal, que es el esfínter incontinente, que no tiene la misma fuerza. ¿Por qué? Porque la práctica del sexo anal hace que con el tiempo se vaya perdiendo el tono. Por eso, dentro de las características que más adelante vamos a ver, en el coito anal habitual, es la pérdida del tono de los músculos anales, los músculos rectales. Y la forma más grave es el ano en embudo. El ano en embudo es un ano que ya prácticamente ha perdido total capacidad, y por eso, a simple vista, lamentablemente a nosotros nos ha tocado ver muchos de esos casos, niños o jovencitos que han sido sometidos durante mucho tiempo a ese tipo de acto. Cuando los subimos a la familia para ver, también lo vemos, nos chocan con cualquier persona, por más médico que sea, que nosotros ya estamos acostumbrados a ver eso,
dañados de forma repetida. La exploración para realizar la valoración de la función renal se realiza en la posición pectoral. Se le pide a la víctima o al paciente que se coloque sobre la camilla de rodillas, ¿no?, con los codos apoyados en la camilla. Entonces, esta es la exploración que se hace y, como ven en esta imagen, aquí vemos un desgarro. Lo mismo que se hace con el área vaginal y el INE se ve aquí. Entonces, aquí, ¿a qué hora podemos describir el desgarro? Ahora 6 según las medidas de reloj, ¿no? Fíjense ustedes que esto es un desgarro reciente. Fíjense cómo penetra la mucosa. Se ve incluso ahí un sangrado leve. Aquí hay desgarro o no hay desgarro. Sin miedo. Que hay un borramiento. ¿Qué dice? A las 7 de octubre. Exactamente, aquí a las 7 hay un descanso. ¿Dónde más? 8. Si no hay un desgarro, aquí hay una fisura. A las 11. 11. Esas son las lesiones. Pero aparte, fíjense ustedes el eritema intenso que se ve. Un eritema intenso característico de una fricción en toda la región renal. Fíjense cómo el eritema llega a alcanzar una característica de como si se hubiera producido una quemadura. Y fíjense que en este caso, porque este caso nosotros lo vimos, es un niño que lo trajeron y que su mamá lo encontró tratándose la colita. Es decir, lo vimos que de hecho se trataba de lo que tiene la colita. Y un día ya empezó llorando, lo trajeron y lo vimos detectado. Entonces, al principio que la madre lo había visto, ya había visto este tipo de patrón de enrojecimiento y ella lo había atribuido. El niño estaba estreñido, no iba al baño todos los días, y cuando iba le costaba, se le dolía. Entonces, esa era la conclusión. Pero obviamente, ya viendo estas lesiones, lamentablemente se descubre que no era un estreñimiento, ¿no? Eran desgarros anales por violencia sexual. Porque después el niño confesó que su tío primero lo llevaba a ver películas pornográficas, después en un juego empezaba a hacer toques públicos, después tuvo actos sexuales anales con el niño. Finalmente, vamos a ver uno de los actos lascivos violentos, que son manoseos, caricias, todo aquello que vea que vaya contra la libertad sexual y que tienen que ver con actos que no tienen que ver con el consentimiento. Todo lo que está después escrito en el libro es lo que tiene que ver con los elementos constitutivos de la violación, como la cópula en sí misma, la violencia física, oral, los sujetos
activo, sujeto pasivo, situaciones particulares. Cuando se dice que cuando es un menor de edad que está consentido, se presume principalmente la incapacidad de la persona violada porque es menor de edad. En casos de situaciones de personas privadas de razón, no sé, los discapacitados mentales, personas con retardo mental, violación de una persona que ejerce la prostitución. Y esas preguntas se hacían: ¿es posible que se pueda violar a una prostituta? Sí se puede violar a una prostituta, porque no por el hecho de que sea prostituta, que esa sea su actividad, su oficio, se la puede obligar a tener prostitución. Tuvimos hace unos 5 años el caso de una jovencita, de 18 años, lamentablemente en estas redes con el tráfico sexual. También le habían ofrecido, era ya de nacionalidad paraguaya, le habían ofrecido un trabajo como modelo para Expo Cruz en Santa Cruz. Un empresario fue a Asunción, a Paraguay, y de esas organizaciones que se van a los barrios pobres de Asunción. Dice que hay muchas jovencitas de escasa condición social, con escasos recursos. Entonces fue y le ofreció, le digo, en Santa Cruz hay una feria que se llama la Expo Cruz, donde por 10 días que dura la feria se gana $3,000. Ustedes saben que Paraguay, junto con Bolivia, son las economías más deprimidas de Sudamérica. Entonces, una jovencita de escasos recursos ofrecerle $3,000 por 10 días es una gana. Entonces, hablaron incluso con sus padres, le mostró fotos, dijo con toda su organización bien orquestada, y la trajo a la jovencita y la encerró en un club nocturno. Su pasaporte y la obligó a prostituirse. Le quitó el celular y la obligaba en las noches a trabajar en ese local nocturno. Y en una de esas llega una persona del interior, un señor que tenía bastante dinero, que concurría frecuentemente a ese lugar. Llega a ese lugar y le dice, como era un cliente habitual, le dice al mesero, quiero que me traiga a la más novita que te haya llegado. Ya desde la Bomba de era un antecedente, ha llegado de Paraguay. Creo que era su segunda noche que la chiquita estaba ahí. Trae y ella, que lo vea, al hombre se asustó, porque un hombre ya mayor, bastante voluminoso, bastante gordito, se asustó y dijo: no, yo no quiero nada. Se quiso salir, quiso escapar, y el mesero la volvió a meter a la fuerza. Te va a pagar bien, tienes que cumplir, porque ya la habían amenazado, que si se escapaba la iban a matar a sus padres de Paraguay, todo ese terror psicológico que ejercen las organizaciones. Entonces, el Señor, ya avivado y estimulado por varios whisky, que tomaba whisky, tomaba una gran cantidad, sin darse cuenta o sin querer caer en cuenta que la chica estaba asustada, que la chica no quería, tuvo relaciones sexuales con ella. Y fue con tanta violencia que cuando salieron la chica se desmayó. Los empleados nocturnos se asustaron y
quedó desmayada, por parte tiene un sangrado genital y anal extenso. Nosotros nos constituimos en el lugar, nos encontramos en una situación muy triste, tenía desgarro en el vaginal y en el anal. Obviamente, en estos casos, como no había parte denunciante, la fiscalía actúa de oficio. No es necesario que haya alguien que denuncie directamente ante la verificación de que hay un hecho de violencia sexual. La fiscalía actuó de oficio, fue al local nocturno, averiguó quién era el hombre, lo detuvo. Bueno, ahora creo que está preso, le dieron 15 años de cárcel. Y es un hombre importante en el interior del país que en el juicio la gritaba y decía: acusando por haber estado con una fea. Yo soy un empresario, soy un hombre honorable, tengo dinero, ¿cómo me van a acusar por haber estado con una mujer así? Ahí nos damos cuenta, jóvenes, que por más que una persona esté en ese oficio, que normalmente la mayor parte, ustedes sepan, que la mayor parte de las mujeres que ejercen el oficio de la prostitución están ahí por algún tipo de presión, no es porque les guste. Es más, todas las mujeres que yo entrevisté, desde que fuimos a hacer batidas buscando menores de edad, que de vez en cuando la policía, la defensoría, vamos a hacer batidas para detectar si hay menores de edad. Entonces, detectamos a las mujeres, detectamos que la mayoría de ellas están ahí por obligación, por esa red de trata de personas. En realidad, el dinero que ellas ganan no es para ellas, sino es para un explotador, detrás de ellas. Por lo tanto, se da el abuso sexual a prostitutas también, en muchos casos. Como este caso que les acabo de tratar, muy pocos van a ir a prisión, pero el hecho de que se produzca una denuncia ya los lleva a la cárcel. En este caso, la jovencita fue devuelta a sus padres, fueron presos también los del club. Lamentablemente los peces gordos nunca caen, los de arriba no cayeron, los de abajo fueron detenidos también. Pero no hubiera pasado nada si esta jovencita no hubiera sangrado, no se hubiera producido esa lesión. Quizá hubiera pasado con cualquier acto y al día siguiente nuevamente la vuelta a trabajar. Fueron las lesiones que la llevaron a una clínica que se descubra. Lo mismo pasa dentro del matrimonio, como les dije, puede haber violación dentro del matrimonio, no porque el hombre sea su esposo tiene la obligación, la mujer tiene la obligación de ser el contagio veneno, el hecho de contagiar a una persona con una enfermedad de transmisión sexual también es un delito. Y dentro de los aspectos médicos legales tenemos los objetivos de la pericia, que es detectar si la cópula ha sido reciente, hacer un diagnóstico de la manera en que se realizó el abuso sexual, el diagnóstico de la vinculación del acusado con el hecho, saber si hay evidencias que de verdad él fue el acusado, porque normalmente pueden haber falsas denuncias. Entre los métodos que vamos a realizar es un examen de la víctima, un examen del acusado y un examen del escenario. En el examen de la víctima vamos a hacer todo lo que ya hemos mencionado previamente, comenzando por el interrogatorio, haciendo un examen físico general, un examen de las lesiones, un examen del área genital de la mujer, un examen del área extragenital, paragenital. Ahí vemos tres componentes grandes que se realizan en un examen de la víctima. Extragenital es todo lo que está fuera de la cuerpo genital, sin cabeza, tórax, anterior, posterior, miembros inferiores, superiores.
Y el área genital es directamente el área genital y anal. En la descripción se hace una descripción completa de toda la zona, el tipo de himen, singular, variado, típico, piriforme, central, incorporado, verificarse el himen es dilatable, circunflexiente, el diámetro del himen, eso también se puede medir, pero eso más ya es la parte especializada para nosotros los forenses. Diagnóstico de ruptura, enrojecimiento, calor, sangrado, lesiones de la región anal, hemorragias, cicatrices, borramiento de los pliegues anales, ano infiniforme, que es el ano en embudo. Ano en embudo, nuevamente repito, tiene que ver con actos sexuales anales repetidos, o sea, coito anual, coito anal habitual. Piel anal hiperqueratósica, eso también se da cuando en la región anal se da una especie de hiperqueratósica, o sea, una especie de callo que puede salir en la región anal por la fricción permanente. Una de las lesiones más traumáticas son la erección mucocutánea, una especie de hemorroide que se da por el coito habitual, que se produce una erección, la mucosa anal queda invertida, queda hacia afuera. Luego en la área paragenital se describe cara interna de los muslos, nalgas, para el abdomen, las muñecas, los brazos, signos de sujeción, signos de ataduras, normalmente se dan en las muñecas, donde el agresor cuando quiere movilizar a la víctima, muchas veces la somete a ataduras en los brazos, en la pierna. Y los laboratorios que se pueden hacer, diferentes tipos de laboratorios, las técnicas que tienen que ver con la medición de la molecularidad. Esto no se va a preguntar por el examen porque esto no tiene que ver con el laboratorio. Es suficiente que ustedes sepan que lo que más se utiliza en Bolivia es el PSA y la tinción para detectar pesquisa de espermatozoides. Después de la proteína P30, el zinc en vagina, todos estos reactivos no se utilizan en Bolivia. Tampoco no es algo que sea 100% efectivo, puede dar falso positivo, por eso que no se utiliza de forma frecuente. Ver enfermedades de relación sexual, embarazo preexistente. Las consecuencias. ¿Qué genera el abuso sexual en una víctima? Genera, primero, desconfianza hacia los hombres. Claro, en el caso de que sea una mujer, la víctima. En el caso de que sea un hombre o un niño, desconfianza hacia todos. Pues son un niño o un joven que no va a confiar en nadie. Por lo tanto, si es mujer, va a tener problemas para establecer una relación de pareja, para tener novio, mucho peor que para casarse. Trastornos sexuales, reacciones fóbicas persistentes. Una persona que no va a poder tener una relación sexual normal, va a tener miedo al sexo y una alteración que se llama dispareunia en la ginecología. Mujeres que tienen dolor cada que tienen relaciones sexuales, en vez de producirles placer, la sexual produce dolor, ansiedad, depresión, rechazo a exámenes ginecológicos. Una mujer que nunca va a querer ir a hacerse un papá Nicolau
sino tendencia al suicidio. Son personas, ya sea varones o mujeres que hayan sido sometidas a violencia sexual, que van a tener tendencias suicidas, pensamientos suicidas. En el examen del acusado vamos a ver, aparte de un examen físico general, signos de coito reciente, que puede ser enrojecimiento en el pene, presencia de secreción en el orificio externo de la uretra, signos de eyaculación, lesiones en el glande del pene, lesiones en el cuerpo del pene. Estas otras pruebas que se realizan en urología, como la capacidad de erección, signos de violencia, de defensa, que se llama. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer es atacada? Cuando es agredida. ¿Saca los puños o saca las uñas? Entonces, normalmente los signos de defensa del agresor va a ser en alguna parte del cuerpo. ¿Dónde tendremos que buscar lesiones de defensa en el agresor? La cara, cuello, los brazos y el pecho y la espalda, sí, toda la cosa. Normalmente un acusado dice, no, yo no fui. Revisamos una revisión del cuerpo y encontramos arañazos en la cara, en el cuello, toda. Entonces, para eso se va a tomar muestras de laboratorio, grupo sanguíneo, presencia de tóxicos, muestras de sangre para detectar si el agresor estaba con alguna sustancia como alcohol. Y se va a hacer un examen del escenario, eso ya lo realiza la policía. Y finalmente, esto lo van a leer ustedes lo que tiene que ver con los tipos de violencia que sanciona la ley 348. La ley 348 es una de las leyes más amplias que hay en Sudamérica para prevenir la violencia, pero ya también ya exageraron en hacer esta ley, porque han puesto violencia ya por todos lados. Por eso está la violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, violencia sexual, violencia mediática, violencia contra derechos reproductivos, violencia contra derecho y libertad sexual, violencia simbólica o encubierta, violencia contra la dignidad, violencia de los servicios de salud. Aquí tenemos que cuidar nosotros, porque el hecho de tratar mal a un paciente que constituye una violencia de servicios de salud, violencia patrimonial y económica, cuando uno no le da a la cosa la plata para la comida del día, está sancionado también, violencia laboral, violencia en el sistema educativo, violencia política, violencia institucional, violencia en la familia. Y finalmente, el enunciado que dice, ¿quiénes otorgarán el certificado de violencia? Todos nosotros estamos obligados a entregar ese certificado. El gobierno, por ahorrarse de pagar médicos forenses, que ha dado la orden en que todo funcionario de salud tiene la obligación de emitir el certificado, que dice, cualquier profesional de salud que preste sus servicios en instituciones de salud pública, de convenio o privada, dice, deberá extender un certificado médico cuando se identifiquen síntomas o señales de violencia física o sexual. Para fines judiciales, este certificado médico se le tendrá como un indicio respecto a los delitos establecidos. Entonces, como ven, todas estas clases que hemos visto desde ayer, precisamente por eso, quizás muchos de ustedes cuando estamos viendo la clase dirán, pero ¿por qué estoy aprendiendo esto si yo voy a hacer cirujano plástico? O yo voy a ser genetista, o yo voy a ser traumatólogo. Sabemos que todos ustedes van a comenzar haciendo emergencia, comienza todo médico. Ustedes
va a llegar en algún momento un caso de violencia sexual y ustedes van a tener que emitir ese certificado. Bueno, muy bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. Mañana ya estamos en el siguiente tema. La lista la tienen. Bien, jóvenes.